Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y en este video te quiero mostrar cómo darle formato a una transcripción, o sea, ese texto que has transcripto a través de una herramienta que te mostraba en el video pasado. Te voy a dejar ese video en el primer comentario que está debajo de este video. Te enseñaba a usar una herramienta que era muy potente y que en 3 segundos podías perfectamente transcribir un video que hayas elegido en YouTube. Pero una vez transcripto este video, tenemos el texto limpio, plano, y vamos a darle un poco de formato. La otra forma que se puede transcribir fácilmente un video de YouTube es venir a los 3 puntitos que están acá abajo, a la derecha abajo en el video, hacer clic ahí y hacer clic donde dice mostrar transcripción. Pero tiene un problema, y es que te aparecen los números, que son los tiempos en donde se dice cada frase de esa transcripción. Antes en YouTube aparecían los 3 puntitos acá y te permitía sacar esos tiempos, pero ahora YouTube no da esa opción. Yo creo que es una desventaja, pero bueno, vamos a hacerlo para que te des cuenta de cómo darle un poco de formato y cómo solucionar este tema. Así que lo que voy a hacer es, no voy a copiar todo, pero sí voy a copiar una parte, porque este video demora 34 minutos, por lo tanto el texto que va a quedar acá es muy largo. Entonces voy a venir a copiar y lo voy a llevar a un documento de Word que ya tengo previamente abierto. Con control V vamos a pegar esa transcripción. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es darle control E para pintar o marcar todo ese texto. Vamos a venir a reemplazar y vamos a colocar un par de comandos acá. Seguramente te va a aparecer así. Entonces tenés que venir a especial, carácter de párrafo, sacarle esa V que aparece ahí y darle a la P. Y vamos a reemplazar todos. Sí, aceptar. Entonces va a quedar el texto así, tal cual, plano. Podemos darle control E de nuevo o simplemente dejarlo marcado. Y en reemplazar podemos venir a reemplazar, por ejemplo, el 0 por absolutamente nada. Dejamos así, reemplazar todo. Y le vamos a dar que sí. Podemos marcar el 1, reemplazar todo, y que sí. El 2, y así lo voy a hacer con todos los números. Una vez que ya reemplacé todos los números, otro símbolo que debo reemplazar es el símbolo de los 2 puntos. Entonces reemplazo también esos 2 puntos. Y ahí ya puedo cerrar. Bueno, aquí obviamente tendrías que darle un poquito de formato, sacarle los espacios, colocar algún punto, ¿verdad? Punto. Ahí tendría que ser soy con mayúscula. Siempre hay que darle un poco de aire al texto. Podrías, bueno, obviamente acá el texto es muy corto, pero colocarle las mayúsculas acá. Mi nombre también va con mayúscula, ¿sí? Y acá te voy a dar un truco que a mí me ha servido mucho para mis productos digitales, y es tener en cuenta el efecto cascada, que se llama, que es ir enganchando un texto con el otro. Para que la gente consuma tu material es necesario que llegue hasta el final, porque generalmente al final hacemos una llamada a la acción. Entonces cuando uno crea un ebook, por ejemplo, lo interesante es que si la persona quiere seguir profundizando sobre ese tema, pueda consultarte, pueda contactarte, incluso dejar un enlace para que te contacte a tu WhatsApp o a tu página web, en fin. Pero para que llegue, para que te contacte y para que siga profundizando,
obviamente tiene que terminar ese texto. Entonces, un efecto que a mí me parece muy interesante es el efecto cascada, que es enganchar un párrafo con el otro. Es decir, tiene que quedar un final abierto acá en este párrafo para que la persona siga consumiendo el resto del contenido y que vaya al siguiente párrafo. ¿Sí? Eso es importantísimo y es un truco que, ya que estás en este video, me parece que te puede ser muy útil. Bueno, o sea que con Control E lo que hacemos es darle formato a ese texto y podemos reemplazar los números y los símbolos que no queremos tener en ese video. Si tenemos el caso de que, a ver si puedo abrir la pestaña cerrada, de que utilices la herramienta esa que te enseñaba en ese video, que pegábamos acá la URL y le dábamos desgrabar. Entonces teníamos que copiar la transcripción, texto copiado al portapapeles, y supongamos que lo queremos pegar acá en Word. También tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Venir y empezar a colocarle puntos, porque la herramienta no te respeta los puntos y no te coloca tampoco las comas, y darle un poco de aire al texto, como ves ahí, punto, y empezar con mayúsculas, obviamente. Y por ejemplo acá, si queremos reemplazar, en este caso, a ver, querés, no sé cómo, queréis, bueno, acá por Latinoamérica le podemos decir querés, ¿no? Porque acá está repetido, tendremos que sacar. Pixabay, acá es Pixabay. Bueno, hay palabras que no las va a reconocer porque no están dentro del diccionario de Word. Pero bueno, son palabras que obviamente tenés que contextualizarla a tu conocimiento y a lo que estés hablando en ese momento. Bueno, de esta forma le estarías dando un poco de formato a ese texto que acabaste de transcribir de ese video de YouTube. Espero te haya gustado el video. Te voy a dejar el enlace hacia la herramienta en el primer comentario acá debajo, y también te voy a dejar el video en donde te explicaba cómo usar la herramienta de transcripción de un video de YouTube. Mi nombre es Marcelo, un abrazo grande, nos vemos la próxima.